Hola, seguimos en la SEC te lleva revisando los estudios más destacados de la AJA 2019. Voy a presentar el estudio FUEL, pero antes de comenzar recordar que la cirugía de Fontan es el paso final de una serie de cirugías paliativas realizadas en numerosas cardiopatías congénitas que se caracterizan por la presencia de un ventrículo único funcional. En esta intervención se crea una conexión cabo-pulmonar total en la cual se produce un aumento de la presión venosa central con disminución del gasto cardíaco. Y si bien la fisiología de Fontan es estable en el niño y en el adolescente, conforme pasan los años se produce un deterioro cardiovascular que supone un deterioro en la capacidad de ejercicio. Debido a la importancia que tienen las resistencias vasculares pulmonares en la fisiología de Fontan, se supone que los fármacos que actúan sobre esta vasculatura pulmonar podrían mejorar la capacidad de ejercicio a lo largo del tiempo. Para ello se diseñó el estudio FUEL, en el cual se evalúa el udenafilo, un fármaco inhibidor de la fosfodiesterasa 5, administrado en adolescentes con fisiología de Fontan de entre 12 y 19 años. Entre los criterios de inclusión fueron que estuvieran anticoagulados, y los criterios de exclusión fueron que presentaran comorbilidades significativas, que ya estuvieran en tratamiento con otro vasodilatador pulmonar y que el consumo de oxígeno predicho fuera menor del 50% en largoespirometría. En el estudio participaron hasta 30 centros de Norteamérica y de Corea. Y en ellos era necesario que se realizara una ergoespirometría máxima, es decir, con un RER mayor o igual de 1,1, y los jóvenes eran randomizados a recibir udenafil 87,5 2 veces al día o placebo, siendo el endpoint primario el cambio en el consumo pico desde el punto de partida hasta la semana 26. En el estudio se evaluaron 1.376 pacientes, randomizándose finalmente 400 pacientes, un número bastante elevado para lo que se suele manejar en estos estudios de fármacos en cardiopatías congénitas. De los 400 se randomizaron 1 a 1 udenafilo o placebo, y las características de basales de los enfermos eran unos 15 años de media, un 40% mujeres, con una fracción de eyección en torno al 47-48%. En cuanto a los resultados, en el endpoint primario no se consiguió alcanzar una mejoría estadísticamente significativa en cuanto al consumo pico de oxígeno. Sin embargo, en cuanto a los endpoints secundarios, sí que se encontró una mejoría en el consumo de oxígeno máximo en el primer umbral, así como en el work rate. También fue negativo en cuanto al Myocardial Performance Index o a la mejoría del BNP. Y lo que sí fue un fármaco relativamente seguro, ¿no? Siendo los efectos secundarios más frecuentes la cefalea, el flashing facial o el aumento de erección en hombres. Además, no hubo mayores tasas de epistaxis en el grupo de udenafilo frente a placebo. En cuanto a las limitaciones del estudio, es que este estudio no incluye detalles hemodinámicos, ¿no? Los datos que derivan del cateterismo cardíaco, y que tampoco se podría aplicar a pacientes que se encuentran entre los criterios de exclusión, como aquellos que tienen comorbilidades significativas o que tienen un consumo de oxígeno muy bajo. Los resultados a largo plazo se publicarán más adelante en el estudio abierto. Y como conclusión, decir que el tratamiento con udenafilo 87,5 miligramos administrado 2 veces al día no se asoció con una mejoría significativa en el consumo pico de oxígeno. Sin embargo, sí que se asoció con una mejoría estadísticamente significativa en el ejercicio submáximo en el primer umbral. Si bien este estudio es negativo, esta mejoría en el endpoint secundario sí podría tener una cierta relevancia clínica en aquellos adolescentes con una fisiología de Fontan en su día a día. Además, fue un fármaco bien tolerado y seguro, con unos efectos adversos similares a cualquier otro inhibidor de la fosfodiesterasa. Y aquí finalizamos la revisión del estudio FUEL. Seguimos en lasectelleva.com.